Las buenas noticias según Marcos. Capítulo 1. El comienzo de las buenas noticias acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios. Pasó tal como está escrito en el libro del profeta Isaías. Mira, voy a enviar a mi mensajero delante de ti, y él te preparará el camino. La voz de alguien grita en el desierto: Preparen el camino de Jehová. Hagan que los caminos de él queden rectos. Juan el Bautista estaba en el desierto predicando el bautismo en señal de arrepentimiento para el perdón de pecados. Así que todos los del territorio de Judea y todos los habitantes de Jerusalén iban a verlo. Él los bautizaba en el río Jordán y ellos confesaban sus pecados públicamente. Juan vestía una prenda de pelo de camello con un cinturón de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba este mensaje: Después de mí viene alguien más poderoso que yo, y yo ni siquiera merezco agacharme a desatarle las correas de las sandalias. Yo los bauticé con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. En aquellos días, Jesús vino de Nazaret de Galilea y Juan lo bautizó en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. Y de los cielos salió una voz que dijo: Tú eres mi Hijo amado. Tú tienes mi aprobación. Enseguida, el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. Pasó 40 días en el desierto y fue tentado por Satanás. Estaba rodeado de animales salvajes, pero los ángeles lo atendían. Ahora bien, después de que arrestaron a Juan, Jesús fue a Galilea a predicar las buenas noticias de Dios. Decía: El tiempo fijado se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y tengan fe en las buenas noticias. Mientras caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés echando sus redes al mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: Síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Enseguida ellos dejaron las redes y lo siguieron. Yendo un poco más adelante, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en su barca reparando las redes, y al instante los llamó. Así que ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con sus trabajadores y lo siguieron. Y entraron en Capernaum. En cuanto comenzó el sábado, él entró en la sinagoga y se puso a enseñar. La gente quedó impactada con su manera de enseñar, porque les enseñaba como alguien con autoridad, y no como los escribas. Justo en ese momento, estaba en la sinagoga de ellos un hombre poseído por un espíritu maligno, que gritó: ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús el Nazareno? ¿Viniste a destruirnos? Sé perfectamente quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús reprendió al demonio y le dijo: Cállate, y sal de él. Y el espíritu maligno, después de provocarle convulsiones al hombre y de gritar con todas sus fuerzas, salió de él. Todos quedaron tan asombrados que empezaron a debatir el asunto entre ellos. Decían: ¿Pero qué es esto? Una nueva forma de enseñar. Hasta los espíritus malignos les da órdenes con autoridad, y estos lo obedecen. De modo que la fama de Jesús enseguida se extendió en todas direcciones, por toda la región de Galilea. Luego salieron de la sinagoga, y junto con Santiago y Juan, fueron a la casa de Simón y Andrés. Y resulta que la suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y enseguida se lo dijeron a Jesús. Él se acercó a ella, y tomándola de la mano, la levantó. La fiebre se le fue, y ella se puso a atenderlos. Después de caer la tarde, cuando se había puesto el sol, la gente empezó a traerle a todos los enfermos y endemoniados. Toda la ciudad estaba reunida frente a la puerta de la casa. Así que curó a muchas personas que tenían diferentes enfermedades y expulsó muchos demonios, pero no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían que él era Cristo. Temprano por la mañana, mientras todavía estaba oscuro,
se levantó y salió. Se fue a un lugar solitario y allí se puso a orar. Pero Simón y los que estaban con él salieron a buscarlo por todos lados, y cuando lo encontraron le dijeron: Todos te están buscando. Pero él les dijo: Vámonos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que también predique allí, porque para eso he venido. Así que Jesús fue por toda Galilea predicando en las sinagogas de ellos y expulsando demonios. Un leproso se le acercó, suplicándole hasta de rodillas: Yo sé que si tú quieres me puedes limpiar. Jesús se conmovió tanto que extendió la mano, lo tocó y le dijo: Yo quiero, queda limpio. Enseguida la lepra desapareció y él quedó limpio. Entonces Jesús le mandó que se fuera, justo después de ordenarle con firmeza: Cuidado con decirle nada a nadie. Eso sí, vete a presentarte ante el sacerdote y lleva por tu purificación las cosas que Moisés indicó, para que les sirva de testimonio. Pero después de irse, el hombre se puso a proclamar lo que había pasado y a divulgarlo por todas partes. Así que Jesús ya no podía entrar libremente en ninguna ciudad. Se quedaba a las afueras, en lugares retirados, y aún así, la gente seguía viniendo de todos lados a verlo. Capítulo 2. Pero algunos días más tarde, Jesús volvió a entrar en Capernaum, y corrió la voz de que estaba en casa. Así que muchos se juntaron allí, tantos que no cabía ni uno más, ni siquiera a la entrada. Y él se puso a predicarles el mensaje. Entonces le trajeron a un paralítico, al que cargaban entre 4 hombres. Pero como había allí una multitud, no pudieron entrar con él hasta donde estaba Jesús. Así que quitaron parte del techo justo encima de él, hicieron una abertura y bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados quedan perdonados. Ahora bien, estaban sentados allí algunos escribas que razonaban en su corazón: ¿Por qué habla así este hombre? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados aparte de Dios? Jesús, que enseguida se dio cuenta de que estaban razonando de ese modo entre ellos, les dijo: ¿Por qué están razonando eso en su corazón? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico, tus pecados quedan perdonados? ¿O decirle, levántate, recoge tu camilla y anda? Pero para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra. Entonces, dirigiéndose al paralítico, le dijo: Yo te digo, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Al instante, y delante de todos, el hombre se levantó, recogió su camilla y salió caminando. Todos quedaron asombrados y glorificaron a Dios y decían: Nunca hemos visto algo así. Una vez más, Jesús se fue a la orilla del mar. Toda la multitud venía a verlo, y él les enseñaba. Entonces, mientras iba caminando, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los impuestos, y le dijo: Sé mi seguidor. Enseguida Leví se levantó y lo siguió. Más tarde, Jesús y sus discípulos estuvieron comiendo en su casa. También estuvieron con ellos en la comida muchos cobradores de impuestos y pecadores. Y es que muchos de ellos lo seguían. Pero los escribas, que eran fariseos, al ver que Jesús comía con pecadores y cobradores de impuestos, se pusieron a decirles a los discípulos de él: ¿Él come con cobradores de impuestos y pecadores? Al oírlo, Jesús les dijo: Los que están fuertes no necesitan un médico, pero los enfermos sí. No vine a llamar a justos, sino a pecadores. Resulta que tanto los discípulos de Juan como los fariseos tenían la costumbre de ayunar. De modo que vinieron y le preguntaron: ¿Por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos tienen la costumbre de ayunar, pero tus discípulos no? Jesús les contestó: Mientras el novio está con sus amigos, estos no tienen por qué ayunar, ¿verdad?
No estaría bien que ayunaran mientras están con el novio. Pero llegará el día en que les quitarán al novio, y ese día sí ayunarán. Nadie cose un parche de tela nueva en un manto viejo. Si alguien lo hiciera, la tela nueva, al encogerse, tiraría de la prenda vieja y la rotura se haría mayor. Por otro lado, nadie pone vino nuevo en odres viejos. Si alguien lo hiciera, el vino reventaría el cuero y se perdería, y los odres ya no servirían. Más bien, el vino nuevo se pone en odres nuevos. Ahora bien, él iba cruzando en sábado los campos de cereales, y sus discípulos comenzaron a arrancar algunas espigas mientras caminaban. Así que los fariseos le dijeron: Mira eso. ¿Por qué están haciendo lo que no está permitido hacer en sábado? Pero él les contestó: ¿Es que nunca han leído lo que hizo David cuando se vio en necesidad y él y sus hombres tuvieron hambre? ¿No leyeron en el relato acerca del sacerdote principal Abiatar lo que hizo David cuando entró en la casa de Dios? Él comió de los panes de la presentación y también los compartió con sus hombres. Y a nadie le está permitido comer de ese pan excepto a los sacerdotes. Entonces les dijo: El sábado se hizo para la gente, y no la gente para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor hasta del sábado. Capítulo 3. Una vez más, él entró en una sinagoga, y había allí un hombre que tenía una mano paralizada. Los fariseos no le quitaban los ojos de encima a Jesús para ver si curaba a ese hombre en sábado y así poder acusarlo. Entonces Jesús le pidió al hombre que tenía la mano paralizada: Levántate y ven aquí al centro. Luego les dijo: ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer daño? ¿Salvar una vida o quitar una vida? Pero ellos se quedaron callados. Y Jesús, después de mirar con indignación a los que estaban a su alrededor y sintiéndose muy dolido al ver que tenían el corazón tan duro, le dijo al hombre: Extiende la mano. Cuando él la extendió, la mano se le recuperó. Entonces los fariseos salieron de allí y de inmediato empezaron a reunirse con los miembros del partido de Herodes para planear la muerte de Jesús. Pero Jesús se dirigió al mar con sus discípulos, y una gran multitud de Galilea y de Judea lo siguió. Hasta de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y Sidón, llegó una gran multitud, pues habían oído todo lo que él hacía. Así que él les pidió a sus discípulos que le tuvieran lista una pequeña barca, para evitar que la multitud lo apretara. Y es que como había curado a tantos, todos los que tenían enfermedades graves se le echaban encima para tocarlo. Hasta los espíritus malignos caían a sus pies cuando lo veían, y gritaban: «¡Tú eres el Hijo de Dios!». Pero una y otra vez Jesús les ordenaba con firmeza que no le dijeran a nadie quién era él. Luego subió a una montaña y mandó llamar a los que él quiso, y ellos se reunieron con él. Entonces formó un grupo de 12, a los que llamó apóstoles. Ellos lo acompañarían, y él los enviaría a predicar y les daría autoridad para expulsar demonios. En el grupo de 12 que formó estaban Simón, a quien también llamó Pedro, Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, a quienes también llamó Boanerges, que significa hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que más tarde lo traicionó. Después Jesús entró en una casa, y una vez más se reunió tal multitud que ellos ni siquiera podían comer. Cuando su familia se enteró de lo que estaba pasando, fueron a buscarlo para llevárselo, pues decían: «Se ha vuelto loco». Por su parte, los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: «Está poseído por Belcebú. Expulsa a los demonios por medio del gobernante de los demonios». Pero él les pidió que se acercaran y les habló usando comparaciones. Dijo: ¿Cómo va a expulsar Satanás a Satanás?
Si un reino se divide internamente, no puede mantenerse en pie. Y si una familia se divide internamente, no podrá mantenerse en pie. De la misma manera, si Satanás lucha contra sí mismo y se divide, no puede mantenerse en pie y llegará a su fin. De hecho, si alguien se mete en la casa de un hombre fuerte para robarle sus cosas, primero tiene que atar al hombre. Solo entonces le podrá saquear la casa. Les aseguro que a los hombres se les perdonarán todas las cosas, sin importar qué pecados cometan ni qué blasfemias digan. Pero quien blasfeme contra el Espíritu Santo jamás será perdonado. Será culpable de pecado eterno. Esto lo dijo porque ellos decían: está poseído por un espíritu maligno. Entonces llegaron la madre y los hermanos de Jesús, pero se quedaron afuera y mandaron a alguien a llamarlo. Había mucha gente sentada alrededor de él. Y le dijeron: Mira, tu madre y tus hermanos están afuera y preguntan por ti. Pero él les respondió: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos. Todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Capítulo 4. De nuevo Jesús se puso a enseñar a la orilla del mar. Como se reunió una multitud muy grande alrededor de él, se subió a una barca, se sentó en ella y se alejó un poco. Pero toda la multitud se quedó junto al mar, en la orilla. Y él empezó a enseñarles muchas cosas usando comparaciones. Al enseñarles, les decía: escuchen. Resulta que el sembrador salió a sembrar. Y al ir sembrando, algunas semillas cayeron junto al camino, y vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en terreno rocoso, donde había poca tierra, y brotaron enseguida porque la tierra no tenía profundidad. Pero cuando salió el sol, las plantas se quemaron, y como no tenían raíces profundas, se marchitaron. Otras semillas cayeron entre espinos, y los espinos crecieron y las ahogaron, así que éstas no dieron fruto. Pero otras cayeron en la tierra buena, y las plantas salieron y crecieron, y empezaron a dar fruto. Unas daban 30 veces más de lo que se había sembrado, otras 60 y otras 100. Entonces añadió: el que tenga oídos para escuchar, que escuche con atención. Ahora bien, cuando él estaba solo, los que estaban a su alrededor junto con los 12 comenzaron a preguntarle sobre las comparaciones. Él les respondió: a ustedes se les concede entender el secreto sagrado del reino de Dios. Pero a los de fuera, todo se les presenta en comparaciones, para que aunque miren, de todos modos no vean, y aunque oigan, de todos modos no comprendan. Así, ellos nunca regresarán a Dios y no serán perdonados. Además les dijo: si ustedes no entienden esta comparación, ¿cómo van a entender todas las demás comparaciones? El sembrador siembra la palabra. Pues bien, están las semillas que caen junto al camino donde se siembra la palabra. Estos son los que oyen la palabra, pero enseguida viene Satanás y les quita la palabra que se sembró en ellos. También están las que se siembran en terreno rocoso. Estos son los que en cuanto oyen la palabra, la aceptan con alegría, pero no tienen raíces profundas en su interior. Entonces, aunque siguen adelante por un tiempo, en cuanto surgen dificultades o persecución por causa de la palabra, tropiezan. Además, están las que se siembran entre los espinos. Estos son los que oyen la palabra, pero las preocupaciones de este sistema, el poder engañoso de las riquezas y los deseos de todas las otras cosas se meten y ahogan la palabra. Por eso la palabra no da fruto. Por último, están las que se siembran en la tierra buena. Estos son los que escuchan la palabra, la aceptan con gusto y dan fruto. Unos producen 30 veces más, otros 60 y otros 100. Y también les dijo: no se saca una lámpara para luego taparla con una canasta o ponerla debajo de la cama, ¿verdad? ¿Acaso no se saca para ponerla en un candelero?
porque no hay nada escondido que no vaya a sacarse a la luz, ni nada cuidadosamente ocultado que no vaya a hacerse público. Todo el que tenga oídos para escuchar, que escuche con atención. Luego les dijo: Presten atención a lo que están oyendo. La misma medida que ustedes usen será la que se use con ustedes, y se les dará todavía más. Porque al que tiene, se le dará más, pero al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Siguió diciendo: El reino de Dios es como cuando un hombre echa semillas en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de día. Mientras tanto, las semillas brotan y las plantas se hacen grandes, aunque él no sabe exactamente cómo. Por sí sola, la tierra va dando fruto. Primero el tallo, luego la espiga, y por último el grano maduro en la espiga. En cuanto el grano está maduro, él pasa la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Y añadió: ¿A qué podríamos comparar el reino de Dios? ¿O qué comparación podríamos poner para explicarlo? Es como un grano de mostaza, que cuando se siembra en el terreno, es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero una vez sembrado, crece y se hace más grande que todas las demás plantas de huerto, y le salen ramas tan grandes que las aves del cielo pueden refugiarse a su sombra. Usaba muchas comparaciones de este tipo cuando les predicaba el mensaje, teniendo en cuenta lo que ellos eran capaces de entender. De hecho, nunca les hablaba sin utilizar alguna comparación, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Y aquel día, al anochecer, les dijo a sus discípulos: Crucemos a la otra orilla. De modo que después de despedir a la gente, ellos lo llevaron en la barca, así como él estaba. Y había otras barcas que lo acompañaban. Pero de pronto se levantó una fuerte tempestad de viento. Las olas golpeaban tanto la barca que ya estaba a punto de llenarse de agua. Pero Jesús iba durmiendo en la popa, apoyado en la almohada. Así que lo despertaron y le dijeron: Maestro, nos vamos a morir. ¿Es que no te importa? Entonces él se levantó, reprendió al viento y le dijo al mar: ¡Silencio! ¡Cállate! El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Luego les dijo: ¿Por qué están tan asustados? ¿Es que todavía no tienen fe? Ellos sintieron un temor enorme y se decían unos a otros: ¿Quién es este hombre en realidad? Hasta el viento y el mar lo obedecen. Capítulo 5. Entonces llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Y en cuanto Jesús bajó de la barca, le salió al encuentro un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno y que venía de donde estaban las tumbas. Vivía allí, entre las tumbas, y hasta ese momento nadie había podido mantenerlo sujeto, ni siquiera con una cadena. Lo habían sujetado muchas veces con cadenas y grilletes, pero él siempre rompía las cadenas y destrozaba los grilletes. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Todo el tiempo, de día y de noche, andaba entre las tumbas y por las montañas, gritando y cortándose con piedras. Pero cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se inclinó ante él. Entonces gritó con fuerza: ¿Qué tengo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Júrame por Dios que no me atormentarás. Y es que Jesús le había estado diciendo: Tú, espíritu maligno, sal del hombre. Jesús entonces le preguntó: ¿Cómo te llamas? Me llamo Legión, le respondió él. porque somos muchos. Y le suplicaba con insistencia a Jesús que no los echara de la región. Ahora bien, había una gran piara de cerdos comiendo en la montaña. Así que los espíritus le suplicaron: Mándanos con los cerdos para que entremos en ellos. Y él les dio permiso. Entonces los espíritus malignos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara se lanzó por el precipicio hacia el mar. Todos los cerdos, unos 2000, se ahogaron en el mar.
Pero los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron la noticia en la ciudad y en el campo. De modo que la gente fue a ver qué había pasado. Al llegar a donde estaba Jesús, vieron allí al endemoniado, al que había estado poseído por la legión de demonios. Lo encontraron sentado, vestido y en su sano juicio, y se asustaron mucho. Y los que habían visto lo sucedido con el endemoniado y los cerdos, les explicaron cómo había pasado todo. Así que la gente se puso a suplicarle a Jesús que se marchara de la región. Entonces, cuando Jesús se subía a la barca, el hombre que había estado endemoniado le suplicó que lo dejara ir con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa. Vuelve con tus parientes y cuéntales todo lo que Jehová ha hecho por ti y cómo te tuvo compasión. El hombre se fue y se puso a proclamar por la Decápolis todo lo que Jesús había hecho por él, y todo el mundo se quedaba asombrado. Jesús regresó en la barca a la orilla opuesta. Y mientras todavía estaba en la orilla, una gran multitud se juntó a su alrededor. Entonces vino uno de los presidentes de la sinagoga, que se llamaba Jairo. Al ver a Jesús, cayó a sus pies y le suplicó una y otra vez: Mi niña está muy grave. Ven, por favor, y pon tus manos sobre ella para que se cure y siga viviendo. Enseguida Jesús se fue con él. Lo seguía una gran multitud que lo iba apretando. Ahora bien, había allí una mujer que llevaba 12 años con hemorragias. Había ido a muchos médicos que solo la habían hecho sufrir. Se había gastado todo lo que tenía, pero en lugar de mejorar, estaba peor. Como había oído lo que contaban de Jesús, se metió entre la gente, se acercó a él por detrás y le tocó el manto, porque decía: Con solo tocarle la ropa, me pondré bien. Enseguida dejó de sangrar y sintió en su cuerpo que se había curado de aquella angustiosa enfermedad. Al instante, Jesús sintió en su interior que había salido poder de él. Entonces se volvió hacia la gente y preguntó: ¿Quién me tocó la ropa? Pero sus discípulos le contestaron: ¿Ves que la multitud te está apretando y preguntas quién te tocó? Con todo, él seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había tocado. La mujer, que sabía lo que le había pasado, estaba temblando de miedo. Entonces se acercó, cayó a sus pies y le confesó toda la verdad. Él le dijo: Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu angustiosa enfermedad. Mientras él todavía estaba hablando, vinieron algunos hombres de la casa del presidente de la sinagoga y le dijeron a éste: Tu hija ya murió. ¿Para qué molestar más al maestro? Pero Jesús, que alcanzó a oír lo que decían, le dijo al presidente de la sinagoga: No temas, solo demuestra fe. Y no dejó que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del presidente de la sinagoga, él vio que la gente estaba toda alborotada, llorando y gritando. Así que después de entrar les dijo: ¿Por qué lloran y arman tanto alboroto? La niña no ha muerto, está dormida. Al oír esto, comenzaron a reírse de él con desprecio. Pero después de hacerlos salir a todos, Jesús entró a donde estaba la niña, acompañado del padre y la madre de la pequeña, y de los discípulos que venían con él. Entonces, tomando a la niña de la mano, le dijo: Talita cumi, que traducido significa: Pequeña, a ti te digo, levántate. Al momento, la niña se levantó y empezó a caminar. Tenía 12 años. Al ver esto, ellos quedaron completamente asombrados, sin poder contener la alegría. Pero él les ordenó vez tras vez que no se lo contaran a nadie. También les dijo que le dieran a la niña algo de comer.